doctorado en el tema de genes tumores. El nombre, supresor de tumor, tenemos que deducir que codifica proteínas más bien que frenan la proliferación celular. El gen estimula la proliferación y el supresor frena la proliferación. Son genes recesivos. Los dos alelos deben estar alterados. Los oncogenes son dominantes. Basta que un alelo esté alterado para que haya riesgo de progresión. Si solo un alelo está alterado, se forma el 50% de proteínas normales, bastando esto para cumplir con la función frenadora de la proliferación. Pero algunos supresores son haploinsuficientes. ¿Qué significa haploinsuficiencia? Significa que en el caso de un gen recesivo, ese 50% de proteínas normales que se forma no basta para que cumpla la función frenadora de la proliferación. Quiere decir que algunos supresores de tumores son haploinsuficientes. O sea que inclusive cuando se altera solo alelo, ya existe una disminución de la función frenadora de la proliferación y queda la célula predispuesta al tumor. Estos genes se descubrieron al estudiar el retinoblastoma familiar, que es esporádico en el 60% de casos y familiar en el 40%. Los casos familiares tienen una predisposición a retinoblastoma y cáncer de hueso. No hay una predisposición a cualquier tipo de tumor. Cuando se hereda mutado el RB, solamente retinoblastoma y cáncer de hueso. Este caso de retinoblastoma familiar es un ejemplo de síndrome canceroso que se hereda en forma autosómica dominante. Y generalmente estos síndromes indican o requieren que se herede mutado un gen supresor. La mayoría de estos síndromes, lo que se transmite mutado es un gen supresor. Los defectos genéticos se heredan por la línea germinal, por el óvulo o espermatozoide, y todas las células del embrión portan la alteración. Solo un alelo del gen defectuoso está alterado y el otro es normal. Tenemos entonces alelo 1 y alelo 2. 1 se hereda alterado. Todas las células del organismo portan la mutación. El alelo 2 se altera por medio de una mutación somática, solo en las células de un determinado tejido que queda predispuesto a desarrollar el tumor. Tenemos entonces el caso del retinoblastoma familiar. Este es el familiar y este es el esporádico. En el familiar, en el caso de la madre, el gen RB es normal en los dos alelos, pero en el caso del papá, un alelo del gen RB es normal y el otro está mutado. 50% de los espermatozoides de este varón portan el alelo normal y el otro 50% tiene el espermatozoide que porta el alelo alterado. Digamos que el espermatozoide que porta el alelo alterado fecunda a un ovocito normal. Entonces, el huevo cigote es heterocigote. Un cromosoma tiene alelo normal y el otro cromosoma tiene un alelo mutado. El huevo cigote empieza a proliferar durante la vida embrionaria hasta que se forme el feto. Entonces, todas las células de esa persona son heterocigotas, tienen la mutación. Pero en el caso de ser heterocigotas, como es un gen supresor, las células son normales, no tienen riesgo de tumor. Sin embargo, algunas de las células, generalmente retina o hueso, sufren una segunda mutación que altera el otro alelo. Entonces ya los dos alelos serían anormales. Y recién esta célula queda predispuesta a sufrir un tumor, que ya hemos dicho qué tipo es. En cambio, en el familiar no sucede así. O sea, el heterocigote se convierte en homocigote. Y a eso se llama
pérdida de la heterocigosidad. Entonces se hereda una mutación por la línea germinal, un alelo es normal y el otro mutado. Sin embargo, la segunda mutación hace que la heterocigosidad se pierda. Entonces, se pierde la heterocigosidad y recién la célula queda predispuesta a sufrir un tumor, a convertirse en canceroso, convertirse en tumoral. Ahora, este segundo golpe, esta segunda mutación, implica que los dos alelos tienen que estar mutados y se denomina hipótesis de los dos golpes de Knudsen. Hipótesis de los dos golpes de Knudsen. Vamos a continuar. Entonces, ¿qué pasa con el retinoblastoma esporádico? Los dos alelos son normales. El alelo 1 se altera por una mutación somática. El alelo 2 también se altera por una mutación somática. Las dos mutaciones son somáticas en el retinoblastoma esporádico, porque los dos son normales. El espermatozoide tiene el alelo normal, el ovocito tiene el alelo normal. Entonces hay una primera mutación, células de la retina o hueso o cualquier otra célula, pero tiene que haber una segunda mutación y recién cuando hay segunda mutación, esto hemos dicho que se llama hipótesis de los dos golpes de Knudsen, la célula queda predispuesta a sufrir un tumor. Entonces, ¿quiénes sufren la segunda mutación? Células de la retina y del hueso. Pero hay otros síndromes. Por ejemplo, aparte del retinoblastoma familiar, tenemos la poliposis adenomatosa familiar colónica. Se hereda mutado el gen APC, que es un supresor también. Estas personas tienen innumerables tumores benignos del colon, tipo adenoma, que tienen riesgo de progresar a adenocarcinoma. También tenemos que se hereda por la línea germinal mutado, el P53. Y se llama síndrome de Li-Fraumeni, que se caracteriza por toda una gama de tumores. Es diferente en los otros casos. Acá solamente cáncer en retina y hueso, acá básicamente cáncer en el colon, pero acá no, acá tenemos toda clase de tumores, sarcomas de diferentes localizaciones, leucemias, etcétera, probabilidad 25 veces mayor que la población general de sufrir un tumor maligno antes de los 50 años. Ahora, el RB es importante porque regula el ciclo celular. Vamos a ver ahora la importancia del gen RB en la regulación del ciclo celular. Ya les he hablado de la hipótesis de los dos golpes de Knudsen. No se sabe por qué las células con mayor propensión a adquirir la segunda mutación son las de retina y hueso. Teóricamente cualquier célula puede sufrir la segunda mutación, pero en la práctica se ve que son básicamente retina y hueso. Vamos a ver la importancia de RB. Las mutaciones causan su inactivación, facilitando la progresión de la célula a lo largo del ciclo celular. Y su fosforilación también causa inactivación. Entonces, ¿qué pasa cuando RB está activo? Cuando RB está activo, la célula pasa de G1, perdón, cuando está inactivo, pasa de G1 a la fase S. Realiza este paso cuando está inactivo. Y cuando está activo, bloquea este paso. La célula se queda G1 y no se completa la mitosis. ¿En qué casos está activo? Activo cuando tiene pocos átomos o pocas moléculas de fosfato, cuando está hipofosforilado. Inactivo cuando tiene muchas moléculas de fosfato, está hiperfosforilado. Entonces tenemos acá pocas moléculas de fosfato, RB activo. Muchos fosfatos, muchas moléculas de fosfato, hiperfosforilado, inactivo. ¿Qué pasa cuando está activo? Secuestra la familia de factores de transcripción E2F. Lo secuestra. Y al ser factores de transcripción, tienen que pegarse al DNA.
Pero además, este complejo que secuestra E2F tiene un tercer componente que se llama DP1, que recluta una histona metiltransferasa y una desacetilasa de histona. Y se forma acá un complejo que bloquea la transcripción de genes importantes para que la célula avance a lo largo del ciclo celular. ¿Ya? Entonces, esa es la importancia de RB. Ahora, ¿qué pasa cuando RB está inactivo? Muchos fosfatos, hiperfosforilado. Se libera la familia de factores de transcripción E2F para que se transcriban genes que hacen que la célula progrese a lo largo del ciclo celular. Entonces pasa de G1 a S hasta completar la mitosis. ¿En qué casos se activa las proteínas que fosforilan a RB? Por acción de factores de crecimiento. Por acción de factores de crecimiento se activan parejas que tienen una ciclina y una quinasa dependiente de ciclina y su función es fosforilar RB. Ciclina de SDK4, ciclina de SDK6, ciclina SDK2. Estas parejas fosforilan a RB y lo inactivan. Entonces, la célula pasa de G1 a la fase S sin mayor problema. Y tenemos otros casos en los cuales estas parejas, ciclina de SDK4, ciclina de SDK6, ciclina SDK2, quedan inhibidas. Cuando quedan inhibidas, no pueden fosforilar a RB y RB queda activo. ¿Quién inhibe estas parejas? Tenemos inhibidores del ciclo celular. Vamos a ver varios. P27, P21, P14, P16, etc. Que son estimulados por inhibidores de la proliferación, o sea, básicamente genes supresores. P53 se considera el guardián del genoma. Inhibe la progresión de células con daño genético a lo largo del ciclo celular. Hemos hablado de RB, un supresor importantísimo, otro supresor importantísimo, P53. Cuando hay daño al DNA y la célula está en el ciclo celular, está en G1, entonces ya no pasa a la fase S, se queda en G1, porque se estimula la síntesis de un inhibidor del ciclo celular que es P21. Se para el ciclo celular en G1 y la célula intenta reparar el daño al DNA. El daño al DNA puede ser muy grave y no logra ser reparado. Entonces, P53 conduce a las células a la apoptosis, promoviendo síntesis de proteínas proapoptóticas como VAX y PUMA. Entonces, P53 puede conducir a la apoptosis en las circunstancias que estoy indicando. Tenemos mutaciones inactivadoras de P53 que se heredan por la línea germinal, dando lugar al síndrome de Liefeld-Aumeni. Conducen al cáncer, permitiendo la proliferación de células con daño genético. Me faltaba mencionar de qué otras formas se puede inactivar RB. Una forma es mediante factores de crecimiento. La otra forma, mediante virus oncogénico. La proteína E7 de papilomavirus humano inactiva RB. Y el antígeno grande del virus SB40 también inactiva RB. O sea que hay virus que causan cáncer que pueden inactivar RB. Ahora, papilomavirus humano también puede inactivar P53 mediante la proteína E6. E6 se une a P53 y la conduce a su degradación. Entonces,
papilomavirus humano tiene dos proteínas importantes en cáncer. La proteína E7, que inactiva RB, y la proteína E6, que inactiva P53. Muchas veces la célula logra reparar el daño genético. Cuando sucede eso, entonces P53 queda regulada a la baja mediante MDM2, que inhibe P53, conduciéndolo a la degradación. Quiere decir que si se logra reparar el daño genético, la célula puede tranquilamente pasar de G1 a S, o sea, puede continuar, porque ya se reparó el daño al DNA. Vamos a ver cómo se logra esta regulación de P53 con MDM2. Tenemos acá entonces que frente al daño genético, frente al estrés celular, P53 estimula la síntesis de P21 que para el ciclo celular. En este periodo se repara el daño genético. Entonces P53 tiene que volver a niveles normales mediante la proteína MDM2, que lo regula negativamente, que la regula negativamente. Entonces aquí tenemos un control de P53 mediante MDM2 y tenemos también que un inhibidor del ciclo celular, que es el P14, puede bloquear MDM2 y permitir que siga actuando P53. Otros inhibidores, P16 y P27, bloquean la progresión de la célula a lo largo del ciclo celular. La sobreexpresión de MDM2 favorece el desarrollo de tumores, por lo tanto, funciona como un oncogen. Tenemos proteínas ATM. ATM significa mutada en ataxia telangiectasia. Y ATR, relacionada con ATM y RAT3. O sea, ATM y ATR. Se activan en respuesta al daño al DNA y fosforilan a P53 activándolo. Eso explica por qué P53 se activa mediante o gracias al daño genético. Este es el mecanismo. P53 es un factor de transcripción. Cuando está fosforilado, está activo. Pasa al núcleo y se une al DNA y favorece la transcripción de P21 para parar el ciclo celular y estimula la transcripción de GAT45, que interviene en la reparación del DNA. GAT45, estas son las siglas, significa arresto de crecimiento y daño al DNA, ¿no? GAT45 para la reparación del daño al DNA. ¿Qué pasa cuando P53 es anormal? ¿Está mutado o está inactivado? Entonces, frente al daño al DNA, la célula no detiene el ciclo celular. El ciclo celular continúa y experimentan mitosis células con daño genético. Esto hace que se acumulen células con daño genético que pueden seguir proliferando. Esto tiene el riesgo de que sigan apareciendo mutaciones en el grupo de células dañadas genéticamente que está proliferando, lo que predispone a la aparición de cáncer. Cuando P53 es normal y hay daño al DNA, se detiene el ciclo celular mediante P21 y se repara el DNA. Una de las enzimas que interviene en la reparación del DNA es GAT45. Se logra la reparación del DNA y se continúa el ciclo celular. Pero si no se logra, el mismo P53 estimula la síntesis de proteínas proapoptóticas.
entonces las células con daño genético van a la apoptosis, lo que previene la formación de tumores. O a veces, el P53 conduce a las células a la senescencia. Senescencia significa envejecimiento. La célula queda incapaz de experimentar mitosis. No puede proliferar de ninguna manera porque aumentan en demasía los inhibidores del ciclo celular. Eso solamente se puede hacer con P53 normal. ¿Cuáles son los estímulos que llevan a la célula a la senescencia? Cuando hay un estímulo proliferativo constante, como por ejemplo la activación de un oncogen. Si se activa un solo oncogen, la célula no va a cáncer, pero queda bajo un estímulo proliferativo constante, entonces P53 la conduce a la senescencia. Bueno, esto lo vamos a pasar. Hay genes parecidos a P53 con la misma función. Y vamos a ver la vía de proliferación beta-catenina o vía de señalización WNT. Vía proliferativa y de supervivencia. Las vías de supervivencia son antiapoptóticas. Se hereda por la línea germinal un alelo mutado del gen APC y tenemos la poliposis adenomatosa colónica en la cual en la pubertad y en la adolescencia la persona aparece con múltiples adenomas en el colon. Pueden llegar a ser cientos o miles. Y como son tantos, uno o más de uno, de todas maneras, degenera a carcinoma. Entonces, en las personas que heredan un alelo mutado de este gen por la línea germinal, el cáncer de colon es prácticamente seguro. De todas maneras van al cáncer de colon, por lo que se les tiene que realizar una colectomía profiláctica. WNT es extracelular y actúa sobre receptores que se llaman receptores rizados o receptores Priestley, ¿no? Entonces tenemos que el receptor parece un resorte, por eso se le llama rizado, y la molécula WNT funciona como un factor de crecimiento que conduce a la célula a la proliferación. WNT actúa sobre el complejo que destruye la proteína beta-catenina. Entonces, este complejo normalmente destruye a la beta-catenina y no hay proliferación. Pero si hay señalización con WNT, beta-catenina se libera de las proteínas que lo conducían a la proliferación y queda libre para ingresar al núcleo, formando un dímero con la proteína TCF. Este dímero actúa como un factor de transcripción que estimula la síntesis de genes que conducen a la proliferación. Cuando APC se hereda mutado por la línea germinal, beta-catenina está activa de manera constante, independientemente de la presencia o ausencia de WNT, y constantemente se produce la proliferación. Tenemos también la función de la beta-catenina en la adhesión celular, uniéndose a cadenina E. Tenemos que E-cadenina está en la membrana celular, en la membrana. Beta-catenina es citoplasmática, pero para que E-cadenina funcione adecuadamente tiene que estar unida a la beta-catenina también. O sea que hay dos funciones de la beta-catenina, una como factor de transcripción y la otra como proteína de la adhesión celular. Ya hemos visto inhibidores del ciclo celular, P16, P21, P27, receptor del factor transformante de crecimiento beta, también es un supresor, y las proteínas SMAD2 y SMAD4 son de la vía de señalización de este factor. Todos estos son genes supresores de tumores. Hemos visto a las proteínas GAP que activan la función GTPasa de RAS, que funcionan como supresores de tumores, como
NF1, que codifica la neurofibromina, y NF2, que codifica a la proteína merlina, aparentemente interviene en la adhesión celular y en la inhibición por contacto del ciclo celular. Supresor BHL, mutado en la línea germinal en la enfermedad de von Hippel-Lindau, ¿no? Entonces, BHL significa von Hippel-Lindau. Entonces, en esta enfermedad hay una predisposición a tumores, pero la función es formar un complejo con actividad ubiquitina ligasa para actuar sobre sustratos como H y F, ¿no? Que es factor de crecimiento inducible por la hipoxia. Y la inactivación de BHL por mutación causa niveles altos del factor de crecimiento inducible por la hipoxia, lo que conduce al cáncer. WT1, un supresor, que es un factor de transcripción. WT significa tumor de Wilms. PTEN, supresor de tumores, bloquea la vía de señalización PI3K-AKT. PTEN, fosfatasa con homología de tensina, es también supresor de tumores. Tenemos acá entonces un grupo de cuatro tipos de genes que intervienen en la producción de cáncer. Oncogenes están en rojo. Factores de crecimiento, receptores de factores de crecimiento, proteínas de señalización intracelular, reguladores del ciclo celular como ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Y tenemos factores de transcripción como por ejemplo el factor de transcripción MYC. La beta-catenina también es un oncogene. Supresores en azul. Tenemos al receptor del factor de crecimiento transformante beta. El receptor. Las proteínas señalizadoras como SMAD2, SMAD4, de esta misma vía de señalización. La neurofibromina, que ya la hemos mencionado. Inhibidores del ciclo celular, como P21, P27. Tenemos P53, RB, también, que ya lo hemos estudiado como inhibidor del ciclo celular. En verde, genes que reparan el DNA. Y en amarillo, genes que regulan la apoptosis. Son los 4 grupos de genes que intervienen en la proliferación o en conducir a una célula al cáncer. Vamos a ver características del metabolismo de la célula cancerosa. A las alteraciones metabólicas que se observan en la célula cancerosa se llama efecto Warburg. Pero el efecto Warburg no solamente se ve en la célula cancerosa, sino se ve en las células que están normalmente en proliferación activa. Las células de la médula ósea están proliferando constantemente y no son cancerosas, sino que normalmente, de manera normal, deben estar proliferando todo el tiempo. Y tienen también las características del efecto Warburg, como si fueran cancerosas, pero no lo son. Las células epiteliales que proliferan, las células madre de los epitelios, están proliferando constantemente, pero no son cancerosas. Pero el metabolismo es igual que la célula cancerosa. Una característica del metabolismo de este tipo de células: aumento exagerado de glucosa. Captan glucosa de manera exagerada por aumento de la concentración de transportadores de glucosa en la membrana celular. Tenemos el análisis de tomografía con emisión de positrones, que usa un análogo radioactivo de la glucosa, que es la 18-fluorodeoxiglucosa. Entonces, esta sustancia radioactiva se acumula en tumores y, detectando la radioactividad, podemos identificar sitios donde podrían estarse formando tumores. O
sea, se usa este concepto para diagnóstico. La célula cancerosa, además de captar grandes cantidades de glucosa, utiliza de manera preferente la vía glicolítica de fermentación anaeróbica, en desmedro de la vía de la fosforilación oxidativa, incluso en presencia de concentraciones adecuadas de oxígeno. Entonces, a eso se llama glicólisis aeróbica y es típica de las células cancerosas y de toda célula no cancerosa que esté todo el tiempo proliferando. ¿Qué logra la vía glicolítica? Proporciona a la célula productos intermediarios necesarios para la síntesis de macromoléculas, lo que favorece el crecimiento celular. Porque la célula que está en mitosis constantes tiene que estar fabricando moléculas de forma constante para poder ensamblar organelas, para poder ensamblar membrana celular y pueda dividirse. Si no, con cada mitosis, la célula se volvería más chiquitita y no se produciría el cáncer. La fosforilación oxidativa produce grandes cantidades de ATP, pero no precursores de moléculas carbonadas que sirvan para la síntesis de macromoléculas. Por eso a la célula cancerosa no le conviene utilizar de manera exagerada la fosforilación oxidativa, sino le conviene más bien utilizar la vía glicolítica. En realidad la célula cancerosa usa las dos, incluso en bajo concentraciones normales de oxígeno. Esa sería la diferencia, ¿no? Con la célula normal. El metabolismo se reprograma. Para que una célula cancerosa adquiera el efecto Warburg, tiene que reprogramar el metabolismo, lo cual es una consecuencia de la acción de factores de crecimiento. Cascadas de señalización que son consecuencia de la estimulación de factores de crecimiento. Factores de crecimiento se estimulan por, receptores de factores de crecimiento son estimulados por los factores de crecimiento. Esta estimulación logra la reprogramación del metabolismo. Entonces, la célula normal, la célula no cancerosa o célula quiescente, es una célula que capta glucosa, pero no en exceso, sino solamente lo que necesita. Y no capta glutamina. La célula cancerosa capta glutamina en grandes cantidades y capta glucosa en grandes cantidades. ¿Por qué tiene que captar glutamina? Para poder utilizar el nitrógeno de la glutamina para la síntesis de aminoácidos que después van a ir a proteínas y para la síntesis de nucleótidos. Entonces necesita mucha glucosa, mucha glutamina, a diferencia de la célula normal. Cuando una célula normal está en condiciones de privación de nutrientes, recurre a la autofagia para poder reciclar componentes de la misma célula y utilizarlos como fuente de energía. La manera preferente de lograr energía es ciclo de Krebs, lo que no pasa en la célula cancerosa. Hay ciclo de Krebs, pero también adquiere energía por parte de la vía glicolítica que termina en lactato. La vía glicolítica le permite la producción de macromoléculas que pueden dirigirse hacia la formación de nucleótidos, aminoácidos y después proteínas y también la producción de precursores lipídicos, fosfolípidos, colesterol, que le van a servir para la síntesis de la membrana celular. Vamos a ver ahora algo sobre oncometabolitos. Tenemos enzimas normales del ciclo de Krebs como la isocitrato deshidrogenasa, cuyas siglas son IDH. Isocitrato deshidrogenasa actúa sobre el citrato en el ciclo de Krebs.
y lo convierte en alfa-cetoglutarato, alfa-ketoglutarato, que es una molécula normal. Pero una célula cancerosa puede tener mutaciones en la isocitrato deshidrogenasa. Entonces, la enzima mutada ya no fabrica alfa-ketoglutarato a partir del citrato, sino fabrica 2-hidroxiglutarato, que es un oncometabolito. El 2-hidroxiglutarato altera enzimas que regulan el epigenoma. Entonces, causa cambios epigenéticos que alteran la expresión genética, favoreciendo la formación de tumores. Entonces, es la alteración del epigenoma por los oncometabolitos lo que conduce a la formación de tumores. Entre los cambios epigenéticos está, por ejemplo, la metilación del DNA y la modificación de histonas, lo que altera la expresión genética. El 2-hidroxiglutarato inhibe miembros de la familia TET. ¿Qué significa TET? Significa translocación TEN-11. Entonces, ¿qué significaría en realidad? Translocación 10-11, ¿no? Translocación TEN-11 significaría en realidad translocación 10-11, traduciéndolo al castellano. Y esto incrementa la metilación del DNA. En algunos tejidos, TET2 es supresor de tumores. Entonces, TET2 disminuye la metilación del DNA. Esa es su función normal. Y cuando está presente 2-hidroxiglutarato, más bien inhibe a estos miembros, aumentando la metilación del DNA. Y este es el mecanismo que conduce al cáncer. Pasamos a reguladores de la apoptosis. Los genes que inhiben la apoptosis son oncogenes. Los genes que promueven la apoptosis son supresores de tumores. Vamos a ver la sobreexpresión del gen apoptótico BCL2 en el linfoma, el gen antiapoptótico BCL2 en el linfoma folicular. Antiapoptótico quiere decir que bloquea la apoptosis. Y la sobreexpresión del gen hace que la proteína BCL2 aumente en grandes cantidades. O sea, hay un exceso de proteína BCL2, lo cual bloquea la apoptosis. Y sucede en el linfoma folicular, que es una neoplasia de linfocitos B. Estas células expresan de manera constante genes de inmunoglobulinas. La translocación del linfoma folicular coloca el gen BCL2 de su cromosoma, que está en el brazo largo del cromosoma 18, región 21, al costado del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas. Este gen está en el cromosoma 14, región 32. Entonces, la translocación se llama translocación 14-18. Y BCL2, al estar al costado del gen de la cadena pesada de inmunoglobulinas, tiene que sobreexpresarse, fabricándose grandes cantidades de BCL2, bloqueando la apoptosis. Muchos linfocitos B que deberían morir siguen vivos porque la apoptosis está bloqueada. Estos linfocitos B deberían morir por apoptosis, pero no mueren, permanecen en el ganglio y contribuyen a un crecimiento lento del ganglio por acumulación de linfocitos B, ya que no hay una proliferación activa. Lo que hay es un bloqueo de la apoptosis, pero sigue siendo un linfoma que produce un crecimiento lento de los ganglios. Otras formas como se puede
bloquear la apoptosis. Bloqueo de genes proapoptóticos, como VAX y BIP, por inactivación de P53. Entonces, P53 conduce a la apoptosis cuando hay un daño al DNA que no puede ser reparado, aumentando la producción de proteínas apoptóticas, proapoptóticas como VAX, BIP y otras. Entonces, ¿qué pasa cuando P53 está inactivada? Hay una falla en la respuesta a quimioterapia y radioterapia, porque estas terapias causan daño al DNA de las células tumorales. Y este daño exagerado las conduce a la apoptosis. Pero este tratamiento no tiene buenos resultados cuando P53 está bloqueado, porque es P53 el que conduce a la apoptosis mediante la síntesis de proteínas proapoptóticas. Tenemos acá algunas formas en las que interviene la apoptosis en la producción de cáncer. Básicamente, un bloqueo de la apoptosis es lo que conduce al cáncer. Y tenemos, por ejemplo, inactivación de P53. Es un mecanismo mediante el cual la célula tiene un bloqueo de la apoptosis. Otro mecanismo es sobreexpresión de MDM2. Ya hemos visto que MDM2 bloquea P53. Aumento de la síntesis de proteínas proapoptóticas. BCL2, BCLXL y MCL1. Y aumento de inhibidores de la apoptosis, que bloquean la fase de ejecución de la apoptosis. Entonces, aquí puede alterarse la vía mitocondrial de la apoptosis, dando lugar a un bloqueo de la apoptosis y favorecimiento del cáncer. Pasamos al tema de células madre cancerosas, que de todas maneras es un porcentaje del total de células tumorales. O sea, siempre un porcentaje del total de células de un tumor, que puede ser bajo o alto, tiene características de células madre. O sea, el tumor siempre tiene en un porcentaje de sus células características de células madre. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades? Tenemos que una célula madre se convierte en cancerosa sufriendo mutaciones oncogénicas. Eso es lo que pasa, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica sufre la translocación 922. Siendo célula madre, se convierte en cancerosa. Pero tenemos la otra posibilidad, que es que una célula de mayor maduración sufra mutaciones oncogénicas. Entonces, se vuelve cancerosa una célula que no es célula madre, sino célula más diferenciada, que readquiere propiedades de células madre. Es el caso de la leucemia promielocítica aguda, que tiene la translocación 1517, que la vamos a estudiar más adelante. Ahora no voy a hablar de la translocación ni de sus efectos, porque eso lo vamos a ver más adelante. Pero sufre esta translocación una célula de mayor maduración, que readquiere propiedades de células madre. ¿Cuáles son las propiedades de células madre? Tiene telomerasa activa. Es una característica de las células madre. Tiene una división asimétrica. ¿Qué significa? Que si hay una mitosis, una de las células sigue siendo célula madre y la otra empieza a diferenciarse. Eso se llama mitosis asimétrica.
una de las células de la mitosis, las células hijas, se diferencia. Y la célula que se diferencia tiene una alta tasa proliferativa. En cambio, la célula que sigue siendo célula madre tiene una fracción baja de proliferación. La mayor parte del tumor contiene células con mayor diferenciación. Y tenemos la otra característica de las células madre, que es la evasión de la crisis mitótica. Vamos a ver en qué consiste la crisis mitótica. Estamos diciendo que es evadida por las células madre. Bueno, también tenemos la evasión de la senescencia por aumento de la expresión de genes supresores tumorales. La célula madre evade la senescencia. ¿Qué significa senescencia? Lo acabamos de explicar. Significa que la célula es incapaz de proliferar por aumento exagerado de genes supresores tumorales. Sin embargo, la célula madre cancerosa puede evadir la senescencia. También evade la crisis mitótica, porque reactiva la telomerasa o pone en práctica el alargamiento alternativo de telómeros. Son dos mecanismos para evadir la crisis mitótica. Ya he hablado de la división asimétrica. El alargamiento alternativo de telómeros es independiente de la telomerasa y se realiza mediante el método de reparación del DNA denominado recombinación homóloga. Vamos a hablar de la crisis mitótica. Tenemos nosotros que con cada mitosis los telómeros se van achicando, se van acortando. De manera que, por ejemplo, después de 50 o 70 mitosis, los telómeros quedan demasiado pequeños. Y asumimos que es una célula que no tiene telomerasa. Entonces, los telómeros quedan muy pequeñitos. Los telómeros muy pequeñitos son inestables y los cromosomas con telómeros muy pequeñitos tienden a fusionarse entre sí. Como eso es muy anormal que los telómeros se fusionen entre sí. P53 conduce a la célula a la senescencia. Entonces, esta célula con telómeros chiquititos ya no puede proliferar, lo cual es bueno porque se evitan tumores. Pero, ¿qué pasa si P53 está inactivo? Se hereda mutado, es inactivado por la proteína E6 de papilomavirus humano, etc. Entonces, interviene una vía de reparación del DNA que se denomina unión de extremos no homólogo. En inglés las siglas son NHEJ, unión de extremos no homólogos, o lo que significaría no homólogo en joining, ¿no? Que significa lo mismo. Esta es una vía reparativa que interviene cuando los telómeros están fusionados. Los telómeros se fusionan porque son muy chiquititos. Y tenemos formación de cromosomas anormales con extremos fusionados que se llaman cromosomas dicéntricos. No deberían formarse porque esta célula tendría que ir a la senescencia. Pero se forman porque P53 no funciona. Sucede la metafase, pero en la anafase, cuando viene la atracción hacia los extremos de la célula, los cromosomas se rompen en cualquier parte. No se rompen en sitios determinados, se rompen por la atracción de la anafase en cualquier parte. Y nuevamente vuelven a fusionarse, interviniendo nuevamente la vía de reparación, el DNA, que se llama unión de extremos no homólogos. Entonces, nuevamente sucede la ruptura cromosómica. Y cuando hay varias rondas de mitosis con este problema, se acumulan tal cantidad de alteraciones genéticas que la célula tiene que ir a la muerte de todas maneras. Pero, ¿qué hace la célula madre cancerosa?
la célula madre cancerosa reactiva la telomerasa. La telomerasa le permite no morir. Sigue viviendo, pero sigue viviendo con tantas alteraciones que de todas maneras es conducida al cáncer. Y la célula madre cancerosa, entonces, evita la muerte, evade la muerte por cromotrixis, ¿no? Que es, digamos, la consecuencia de tal cantidad de mitosis producto de estas anormalidades. Pasamos a la angiogénesis tumoral. Los tumores necesitan oxígeno y nutrientes para desarrollarse, por lo que deben formar vasos sanguíneos. ¿Qué pasa si un tumor no puede formar vasos sanguíneos? Empieza a proliferar, solamente recibe oxígeno y nutrientes por difusión. Pero estos oxígeno y nutrientes solo tienen la capacidad de difundir en longitudes muy pequeñas. Entonces, la parte central del tumor va a empezar a experimentar isquemia, hipoxia y deficiencia de nutrientes. Entonces, va a haber necrosis del tumor, de las células tumorales. Y si la necrosis es exagerada, el tumor inclusive puede regresionar. Ahora, los tejidos normalmente tienen la capacidad de formar vasos sanguíneos. Por ejemplo, el tejido de granulación, que se forma durante los procesos reparativos. Y los tumores adquieren la propiedad de también formar vasos sanguíneos, igual que lo hacen los tejidos normales. Entonces, la formación de los nuevos vasos sanguíneos por parte del tumor es parecido a lo que sucede en vasos sanguíneos nuevos de los tejidos normales. Reclutamiento de precursores endoteliales y gemación de capilares existentes, pero los vasos sanguíneos tumorales son anormales, tortuosos, de forma irregular, permeables. Quiere decir que el tejido tumoral está edematoso todo el tiempo, porque sale del vaso líquido rico en proteínas. ¿Cómo pasa con el tejido inflamado? Igual el tejido tumoral es edematoso. Sus vasos son permeables y no sufren el proceso de maduración de los vasos del tejido de granulación. En tejidos normales, los vasos sanguíneos dejan de formarse cuando se repara el tejido. En un tumor, los vasos sanguíneos están formando constantemente, porque constantemente está creciendo el tumor. Proteínas que favorecen la formación de vasos, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento fibroblástico básico, factor de crecimiento inducible por la hipoxia, intervienen en tejidos normales y tumorales. Al inicio, muchos tumores no producen factores angiogénicos. Con el paso del tiempo empiezan a hacerlo. Consecuencia de la progresión tumoral es aumento de la agresividad de un tumor al empezar a producir estos factores. Las moléculas P53 normales pueden inhibir la angiogénesis por estimulación de la síntesis de trombospondina 1, que es antiangiogénica, y por inhibición del factor de crecimiento endotelial vascular y el factor de crecimiento inducible por la hipoxia. Los tumores producen al mismo tiempo proteínas angiogénicas y antiangiogénicas, pero tiene que haber un equilibrio a favor de la angiogénesis. Aunque el tumor produzca los dos tipos de proteínas, tiene que haber siempre mayor cantidad de proteínas angiogénicas, si no, el tumor no podría crecer. Hemos dicho que son antiangiogénicas la trombospondina 1, endostatina, tumstatina, angiostatina, pero estos tres últimos son fragmentos del colágeno. Estos tres últimos proceden del colágeno. Se utiliza bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que neutraliza factor de crecimiento endotelial vascular
para inhibir la formación de vasos tumorales. Y se ve, sin embargo, que la respuesta no es muy buena. Podríamos pensar que si se bloquea la formación de vasos tumorales, el tumor va a regresionar, ¿no? Pero no se ve eso. Sucede solamente por tiempos muy cortos. Por ejemplo, en melanoma metastásico se ha observado que prolonga la vida por tiempos cortos, por ejemplo, solamente 6 meses. O sea, no es tan útil como se pensaba, porque se podría pensar que este medicamento podría prolongar la sobrevivencia de los pacientes con cáncer por mucho tiempo, pero no ha sido así. Sin embargo, se lo usa también a veces para inhibir la formación de vasos en otros contextos. Por ejemplo, para prevenir la retinopatía diabética, en la que también se forman exceso de vasos en la retina. Y ahí se ha visto que tiene una utilidad. Pero no es muy bueno para cáncer, pero puede ser bueno para inhibir la formación de vasos en otras circunstancias. Pasamos a la invasión de la matriz extracelular y metástasis. Partimos del carcinoma in situ. El carcinoma in situ es el carcinoma que está por encima de la membrana basal. Por encima de la membrana basal. Se llama también carcinoma intraepitelial. Pero para infiltrar tiene que penetrar la membrana basal y pasar al tejido conjuntivo y empezar a caminar por el tejido conjuntivo mediante movimientos ameboideos, igual que lo que hacen los polimorfos nucleares y los monocitos cuando salen de los vasos, como hemos visto en inflamación. En inflamación, las células, los glóbulos blancos salen de la sangre al tejido conjuntivo y se mueven con movimientos ameboideos. Igual hace la célula tumoral. Camina por el tejido conjuntivo mediante movimientos ameboideos. Pero primero tiene que llegar al tejido conjuntivo, atravesando la membrana basal. Al comienzo, el carcinoma in situ no tiene capacidad infiltrativa. Como parte de la progresión tumoral, puede aparecer un clon con la capacidad de infiltrar y metastatizar. Aparecen más mutaciones que le brindan esta capacidad. En el caso de epitelios, lo primero que tiene que pasar para infiltrar es disminuir la adhesión de las células epiteliales neoplásticas entre sí. La célula epitelial tiene que librarse de las uniones con sus vecinas, quedar libre, solamente unida a la membrana basal. Vamos a ver un esquema. Entonces, lo primero que tiene que hacer la célula es quedar sola, librarse de las uniones intercelulares, pero debe quedar pegada a la membrana basal. Cuando una célula queda sola, se libra de las uniones con las vecinas, puede sufrir un tipo especial de muerte celular. Es un tipo especial de apoptosis, que se llama anoiquis, que es la muerte de células que están solas, que ya no tienen uniones intercelulares, pero la célula cancerosa tiene que tener mecanismos para evadir la anoiquis y tiene que pegarse fuertemente a la membrana celular, aumentando la cantidad de receptores en el polo basal para unirse a las proteínas de la membrana celular. Entonces, eso es lo primero que tiene que hacer. Tiene que pegarse mucho a la membrana celular porque ya se separó de las compañeras. Lo que le queda es degradar la membrana celular mediante la expresión de proteasas que degradan la membrana celular. Mediante movimientos ameboideos tiene que penetrar
hacia la dermis o hacia la lámina propia, mediante movimientos ameboideos. Y tiene que haber factores de movilidad autocrinos, que son factores de crecimiento, citoquinas inflamatorias y quimiosinas, que puede empezar a expresar la célula cancerosa para que pueda degradar la membrana basal mediante proteasas y mediante movimientos ameboideos penetre hacia el tejido conjuntivo y también mediante movimientos ameboideos camine por el tejido conjuntivo hasta llegar a un vaso. Entonces, acá continuamos con el viaje de las células hasta que llega a un vaso. Llegando a un vaso tiene que penetrar, tiene que introducirse. Nuevamente, debe degradar la membrana basal. Una vez en la sangre, la célula tumoral queda expuesta a la destrucción. En la sangre queda expuesta a la destrucción por linfocitos NK y por linfocitos CD8. Entonces, ¿cómo hace la célula neoplástica para poder viajar por la sangre sin que sea destruida por linfocitos CD8, por linfocitos NK o por la misma velocidad de circulación de la sangre? Entonces, lo que hace la célula neoplástica para viajar tranquilamente por la sangre es formar grupos. Las células neoplásticas tienen que formar grupos para poder sobrevivir dentro del torrente sanguíneo y debe cubrirse de fibrina y plaquetas. O sea, debe estimular la coagulación a nivel de la superficie de las células tumorales. Entonces, viajan como émbolos cubiertos por fibrina y plaquetas, lo cual favorece su supervivencia a lo largo del torrente circulatorio. Una vez alcanzado algún punto del vaso cualquiera, este émbolo neoplásico tiene que pegarse al endotelio, debe pegarse al endotelio. Empezar a secretar proteasas para poder degradar la membrana celular del endotelio y salir hacia fuera del vaso. Una vez que salió fuera del vaso, tiene que caminar por el tejido conjuntivo mediante movimientos ameboideos y empezar a proliferar para que se establezca la metástasis. Algunas células cancerosas salen del vaso y no proliferan, permanecen en un estado latente que se denomina dormancia del tumor. Es como si el tumor estuviera dormido, no prolifera, pero ya metastatizó. Sin embargo, tiene que superar la dormancia, tiene que empezar a proliferar para poder producir la metástasis de una manera efectiva. Con esto finaliza el proceso de metástasis, porque ya llegó a otro sitio y empezó a proliferar de manera local. Esto lo vamos a pasar, esto ya lo hemos explicado. Vamos a continuar con la importancia de la molécula CD44. Se ubica en la membrana de las células tumorales. Favorece las metástasis. Los linfocitos normales también tienen la molécula CD44 en su membrana. Se une al ácido hialurónico, o sea, CD44 se une al ácido hialurónico. CD44 está en la membrana de células tumorales o en la membrana de linfocitos T. Y ácido hialurónico está en la membrana de las células de endotelio alto en los ganglios linfáticos. Entonces, se pegan las células al endotelio mediante esta interacción. CD44, ácido hialurónico. Las células se pegan al endotelio. Linfocitos o tumorales. Cualquiera de los dos se pega al endotelio y sale del vaso hacia el ganglio.
hacia el tejido ganglionar, pudiendo producirse metástasis ganglionares. En el caso de linfocitos es normal. Es normal que el linfocito pase de la sangre al ganglio linfático mediante esta interacción. Y en células tumorales sería una forma de metástasis, pero no sería una metástasis por vía linfática, sería una metástasis a ganglio, pero por vía hemática. Terminamos la clase de hoy día hablando sobre inmunología de los tumores. El sistema inmunológico normalmente es estimulado por las células tumorales y células del sistema inmunológico destruyen tumores. Por ejemplo, linfocitos TCD8, linfocitos NK, macrófagos. Normalmente destruyen tumores. Está probado que el tumor estimula el sistema inmunológico, porque el tumor tiene células inflamatorias. Los ganglios linfáticos que drenan tejidos que albergan un tumor presentan hiperplasia, independientemente de la metástasis. Si hay hiperplasia de los ganglios, quiere decir que ha habido respuesta inmunológica. Y respuesta inmunológica frente a antígenos tumorales que le han llegado al ganglio. Otra prueba de que el sistema inmunológico ataca a los tumores es que a veces los melanomas regresionan. Significa que el melanoma y a veces un tumor, un lunar que es un tumor benigno de melanocitos, es atacado por linfocitos y el nevus desaparece o el melanoma regresiona. Cuando el melanoma regresiona y no ha habido metástasis, prácticamente el tumor se cura por el sistema inmunológico. Pero muchas veces cuando el melanoma regresiona ya produjo metástasis. Entonces la persona no se cura. Se observa mayor incidencia de linfomas en personas con inmunodeficiencias y estos linfomas generalmente están asociados a los virus. En cuanto a el concepto de vigilancia inmunológica, significa que nuestro sistema inmunológico está constantemente destruyendo células tumorales. Las células malignas expresan moléculas reconocidas como antígenos extraños por el huésped. El sistema inmunológico trata de destruirlas antes de que formen tumores o después. A esto se llama inmunovigilancia. Sin embargo, la inmunovigilancia es ineficaz porque personas inmunocompetentes tienen cáncer. Sin embargo, la inmunovigilancia no es eficaz en un 100%. O mejor dicho, no es ineficaz en un 100%. Si no existiera la inmunovigilancia, la cantidad de tumores que se formarían en nuestro cuerpo sería sumamente alta. Pero logra destruir muchas células tumorales, pero de todas maneras hay casos en que falla, produciéndose tumores que progresan, ¿no? Aunque el sistema inmunológico sea normal. Tenemos antígenos específicos de tumores que se expresan en células tumorales, pero no en células normales, por mutaciones que suceden en las células tumorales. Antígenos asociados a tumores. Se expresan tanto en células tumorales como en células normales. Algunos estimulan una respuesta inmunológica, pero la mayoría no, porque nosotros somos tolerantes a nuestros propios antígenos. Y estamos diciendo que estos antígenos asociados a tumores están en células tumorales, pero también en las normales. Algunos antígenos específicos de tumor. Producto de oncogenes mutados y de genes supresores mutados, como RAS, P53, la quimera BCR-ABL de la leucemia amiloide crónica, etc.
tenemos también productos de genes celulares normales mutados, no relacionados con la oncogénesis. Esto es lo que llamamos mutaciones pasajeras, o sea, mutaciones que no están relacionadas directamente con el cáncer. Y a las que están relacionadas directamente con el cáncer se les llama mutaciones conductoras. Entonces, antígenos específicos de tumor son consecuencia de mutaciones conductoras o de mutaciones pasajeras. Pero las mutaciones pasajeras dan lugar a proteínas capaces de estimular el sistema inmunológico. Sabemos que las mutaciones pasajeras aparecen probablemente como consecuencia de la inestabilidad genética de las células neoplásicas. Algunos antígenos específicos de tumor son productos de genes normalmente silentes. O sea, las células normales nunca los expresan, pero las células tumorales sí los expresan. Como normalmente esos genes no se expresaban, cuando se expresan en una célula tumoral, no son reconocidos como antígenos propios por el sistema inmunológico y hay un ataque a estos antígenos. Por ejemplo, genes MAGE. Los genes MAGE significa genes del antígeno del melanoma. Son genes que solamente se expresan en células germinales de testículos y placenta, donde no se induce una autotolerancia, pero las demás células no las expresan. La mayoría de células no expresan genes MAGE, solo se expresan en células germinales del testículo y la placenta. El tumor sí los expresa. Por lo tanto, el sistema inmunológico los reconoce como extraños y monta una respuesta inmunológica contra ellos. A pesar de que se llaman genes del antígeno del melanoma, estos genes se expresan en cáncer de vejiga, cáncer de mama, cáncer de piel y otros. Normalmente se expresan en células germinales de testículo y placenta, tejidos en los que no hay tolerancia a lo propio. Hay otras familias como los genes BAGE, GAGE, RAGE, etc. O sea, genes normalmente silentes. Tenemos también antígenos tumorales codificados por virus oncogénicos. Las células tumorales los expresan en neoplasias producidas por virus. Se ubican en la membrana celular unidas a MHC de la clase 1 y son blanco de ataque por CD8. Entonces, CD8 reconoce antígenos tumorales o antígenos de virus oncogénicos presentados en la membrana celular por moléculas MHC de la clase 1 y destruye a las células tumorales. Tenemos también los antígenos oncofetales. Se expresan en el embrión, pero no en el adulto. Por ejemplo, el antígeno carcino embriónico, que se expresa en cáncer de colon, páncreas, estómago y mama, y la alfa-fetoproteína, que se expresa en carcinomas hepatocelulares, en tumores del saco vitelino y en tumores del saco vitelino lacunados. Son antígenos oncofetales, o sea, se expresan en la vida embrionaria, pero en el adulto ya no se expresan. Después del nacimiento ya no se expresan. Sin embargo, los tumores pueden volver a expresarlas. Ayudan en el diagnóstico y seguimiento de los tumores, pero sobre todo en el seguimiento. Los anticuerpos contra los antígenos oncofetales no son protectores, o sea, no combaten el cáncer. Simplemente están presentes y ayudan en básicamente seguimiento de los tumores. Tenemos también antígenos tumorales tipo glucolípido y glucoproteínas alteradas en la superficie celular. ¿No? Están los gangliósidos de la membrana celular, antígenos de grupos sanguíneos y mucinas. Se altera la adición secundaria de hidratos de carbono
y lípidos a los núcleos proteicos de las moléculas base por mutación de las enzimas involucradas. Entonces, la falla, la alteración en la expresión genética de las células tumorales hace que haya deficiencias en las enzimas que normalmente añaden hidratos de carbono y lípidos a los núcleos proteicos de estas moléculas. Y pueden formarse anticuerpos contra núcleos proteicos que son reconocidos como extraños. Normalmente están cubiertos por carbohidratos externos, pero la célula tumoral puede tener deficiencia en las enzimas que fabrican estos carbohidratos. Entonces, la parte central proteica de la glucoproteína queda expuesta al sistema inmunológico, montándose un ataque contra esas glucoproteínas alteradas. Pueden ser blancos para tratamiento de cáncer con anticuerpos. Estas glucoproteínas o glucolípidos alterados en el cáncer tienen ejemplos como CA125. CA125 es una glucoproteína tipo mucina, que está elevada en el cáncer del ovario. Este término CA significa antígeno carbohidrato. Sirve básicamente para el seguimiento del cáncer del ovario. CA199, que se eleva en cáncer de colon y páncreas. Igualmente sirve para seguimiento y a veces para diagnóstico. CA15-3 se eleva en cáncer de mama y también puede servir para seguimiento, en menor grado para diagnóstico. Tenemos también antígenos de diferenciación específicos de tejido. Por ejemplo, el antígeno CD3 es típico de linfocitos T. Sirve para confirmar un diagnóstico de linfoma de linfocitos T. Y la molécula CD20 es típica de linfocitos B y sirve su positividad en el tumor para reconocer por inmunohistoquímica linfomas de linfocitos B. Estos antígenos se pueden detectar mediante inmunohistoquímica. ¿Qué pasa con la tirosinasa? Se expresa en melanocitos normales y en melanomas. Los linfocitos CD8 de pacientes con melanoma pueden reconocer tirosinasa, a pesar de que es una enzima normal y puede no tener mutaciones. Una causa puede ser que cuando la tirosinasa está en cantidades pequeñas, no estimula el sistema inmunológico. Pero en un melanoma puede existir la tirosinasa en cantidades muy grandes. Y en esos casos, por aumento de la cantidad, estimular el sistema inmunológico. También existe la posibilidad de mutaciones posttraduccionales. Las modificaciones posttraduccionales se producen en ausencia de mutaciones. Cambian la proteína en ausencia de mutaciones. Por ejemplo, modificación del aminoácido asparagina, convirtiéndolo en aspartato. Se investiga la posibilidad de usar vacunas de tirosinasa para estimular respuestas antimelanoma por parte de los CD8. Tenemos también MAT1 y la glucoproteína 100 o PMEL 117. MEL viene de melanoma. Se expresan solo en melanocitos y melanomas. Son reconocidos por los CD8 específicos de melanoma derivados independientemente. Vamos a ver este esquema donde está un resumen de todos los antígenos tumorales reconocidos por linfocitos CD8. Normalmente, las células normales, normalmente las células expresan antígenos propios que están
sobre MHC de la clase 1, pero antígenos propios. Entonces, el linfocito T reconoce antígenos propios y no ataca a la célula. Sin embargo, sobre MHC de la clase 1 se puede presentar antígenos de proteínas con mutaciones conductoras o mutaciones pasajeras. En este caso, son antígenos diferentes a los normales, porque hay mutaciones. Y el linfocito CD8 reconoce estos antígenos anormales y destruye a la célula tumoral. El linfocito CD8 es la principal célula que destruye tumores. Y en segundo lugar, las células NK, linfocitos NK. Entonces se reconocen antígenos que proceden de mutaciones conductoras o de mutaciones pasajeras. Tenemos también que reconoce antígenos de proteínas que normalmente son codificados por genes silentes. También reconoce estos antígenos. Hemos hablado de la familia MAGE, BAGE, RAG, etc. Estos antígenos sí son reconocidos como extraños por los linfocitos CD8, destruyendo a la célula tumoral. Y finalmente, la célula tumoral es destruida cuando presenta antígenos de virus oncogénicos. En estos casos se destruyen las células tumorales. Sin embargo, el linfocito CD8 tiene que estar sensibilizado para poder destruir a las células tumorales. ¿Cómo se puede sensibilizar frente a antígenos tumorales? Si un tumor experimenta necrosis, pero no lógicamente en todas las células tumorales. Algunas células tumorales experimentan necrosis, lo cual siempre sucede. Pero no todo el tumor se necrosa, porque si no el cáncer se curaría, ¿no? Entonces, algunas células van a la necrosis. Y cuando van a la necrosis, los antígenos tumorales quedan liberados en el tejido conjuntivo, siendo reconocidos por las células dendríticas. Estas células dendríticas que han captado antígenos tumorales en sus prolongaciones llegan al ganglio por vía linfática y estimulan al linfocito TCD8 y también estimulan al linfocito TCD4. ¿Cómo lo estimulan? Presentándole antígenos tumorales. Al CD4 le presentan antígenos tumorales unidos a MHC de la clase 1 y pueden también estimular a otros tipos de linfocitos, por ejemplo, linfocitos CD4, presentándole antígenos tumorales mediante MHC de la clase 2. O sea, hay una presentación de antígenos para el linfocito CD8 y para el linfocito CD4 en el ganglio linfático. Estos linfocitos sensibilizados pasan a la sangre y pueden salir de la sangre en los sitios donde está el tumor, contribuyendo con su destrucción, atacando al tumor. Entonces tenemos los principales efectores antitumorales, linfocitos TCD8, linfocitos NK, linfocitos CD4, pueden ser sensibilizados también frente al tumor, pero actúan mediante la producción de citoquinas que potencian la capacidad citolítica del CD8 y pueden producir factor de necrosis tumoral e interferón gamma para aumentar la cantidad de MHC de la clase 1 en las células tumorales, ¿no? Y también favorecen reacciones de hipersensibilidad tipo 4 contra el tumor. Ya hemos hablado del linfocito NK. Los macrófagos también pueden atacar tumores. Se pueden producir anticuerpos que destruyen células tumorales fijando complemento y al cubrir células tumorales dan lugar a su destrucción por macrófagos o por células NK.
Vamos a hablar de evasión del sistema inmunitario, aunque ya queda poco tiempo, ya son 8:31. Bueno, en realidad, como son ya 8:31, ya no puedo terminar este tema, pero quedan muchos temas que no he tratado y ya tienen ustedes probablemente el examen este sábado o este lunes. Por lo tanto, voy a grabar una clase que la voy a colgar en la carpeta compartida y tienen ustedes las diapositivas. Entonces, las diapositivas están presentes, ya las tienen en la carpeta compartida de Teams. Y además yo voy a grabar una clase, de modo que sea el examen el sábado, el lunes o el siguiente sábado, van a estar ustedes preparados, pero tienen que tomar conciencia que en la clase no he terminado el tema y hay varios puntos en cuestión, como terminar lo que es inmunología, cambios epigenéticos, tenemos también RNA no codificantes y cáncer, son muchos temas que faltan. Y todo eso lo voy a tratar en una clase que voy a grabar y la voy a colgar el Jueves Santo, o sea, mañana. Mañana por la tarde voy a colgar la clase para que ustedes puedan estar preparados en todos los temas de cáncer para el examen. Pero en lo que se refiere a la clase de hoy, acá terminaríamos porque ya son las 8:31 y ya no hay tiempo para poder seguir avanzando. Ustedes ya tienen que averiguar, yo también voy a averiguar por mi cuenta cuándo es realmente el examen. Es el examen este sábado, es el examen el lunes.